Amén, gloria a Dios. Ok, entonces repasamos. Libro de los Salmos, capítulo 19, versículos 12 al 14. Dice así en el nombre de Jesús, Reina Valera. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. El tema de hoy, mi hermano, es los pecados ocultos. Realmente es un tema de bastante peso, mi hermano, es muy, pero muy importante ese tipo de temas, porque pues yo creo que nos escanean a fondo. Cuando nosotros, hermano, llevamos, por ejemplo, cuando algo se le enciende en el tablero, un foco, un testigo le llaman a mi carro, lo que tengo que hacer es llevarlo con alguien que sabe reparar, que pueda entender todo eso, y entonces lo escanea mediante una máquina, y entonces en esa máquina sale qué es lo que está fallando, qué es lo que está necesitando. Siempre he dicho que el Espíritu Santo es un escáner mucho más sofisticado, no necesita de luz eléctrica, entonces por lo cual siempre está, ahora sí que trabajando, siempre está disponible. Si algún día nosotros necesitamos que nos preguntemos, estábamos predicando ayer allá en la otra casita de oración, estábamos predicando acerca del Evangelio contaminado, la comida envenenada, la comida espiritual envenenada. Y entonces me viene a la mente, a veces hemos escuchado que hay hermanos que de repente vienen a uno. Había una hermana de allá, la hermanita Silvia. Ella venía y siempre me decía: hermano, pastor, y tenía una cara de amargura, una cara de preocupación, una cara de que algo le dolía, una cara así, no de alguien, como decía el hermano Patricio, no de alguien que dice profesar la palabra. No, yo decía, ¿qué tendrá? Y siempre que yo iba: pastor, mire que me pasa esto, mire que me pasa lo otro, y lo único que me contaba eran pues un sinfín de problemas, un sinfín de cosas que le hacen sentir mal. Eran problemas con su familia, eran problemas con ella misma, con su hija, y tantísimas cosas. Entonces dejé de ir yo como unos 3 años, pero ya cuando se levantó casita de oración, entonces tomé ya ahora sí que las riendas y ya me empezó a platicar cada vez más. Y cada ida que yo iba era de contarme que algo me estaba pasando. Hermana, ¿cómo está? Como decía el canto que estaba cantando nuestro hermano Patricio, si alguien te pregunta cómo estás, dile que estás bendecido. Pero también está la otra parte, mi hermano. Puedes estarte muriendo por dentro, pero porque te han enseñado que tienes que decir que estás bendecido, tú lo dices, aunque sea mentira, aunque tú realmente sepas que no estás gozando de esa bendición, por X circunstancia. Entonces, precisamente eso, puede haber muchas circunstancias las que te están impidiendo que tú recibas tal bendición, que tú no goces de esa bendición de parte del Altísimo. Entonces, empezamos a hablar. Una vez como que se enchamucó, oramos por ella, y pasó algo muy curioso, porque yo la veía así de abajo, y entonces me veía como que la cara se le volteaba, sus ojos, yo la estaba viendo así para abajo y ella me veía para arriba. Entonces estaban a contra las caras, ella parecía como que me estaba viendo, como que se le volteaban los ojos y me veía. Yo decía: santo Dios. Entonces yo dije, bueno, ya salió el espíritu que la estaba atormentando, pero ella seguía diciendo que tenía algo, que sentía acá una piedra, que sentía que la cabeza le iba a explotar, y me contaba muchas cosas. Digo, esos son símbolos de opresión, son señales más bien de opresión, perdón. Entonces yo me preguntaba, digo, Señor, ¿qué tiene mi oveja? ¿Cómo es que yo puedo sanar a esta oveja? Porque, Señor, pues ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, ya probamos todo lo que pues usualmente hacemos, y ella sigue diciendo que tenía eso. Entonces, una de dos: a veces puede ser falta de fe, hermano, pero a veces puede ser que hay algo escondido.
hay tal vez un pecado escondido. Y a veces es tan pequeñito, mi hermano. A veces no es algo grande. A veces no es que hayas asesinado y que no lo traigas dentro de ti. A veces es algo pequeñito. Pero es algo que delante de Dios no es agradable. Y que tal vez Dios te lo ha dicho, pero no lo has querido obedecer. O tal vez no le has entendido. O tal vez ni siquiera has escuchado su voz. Aunque Él está cuando tú estás hincada, cuando tú estás postrada, cuando tú estás postrado, cuando estás orando de pie, como sea, y Él está diciéndote: hijo mío, entrégame ese pecado que tienes. Había, por ejemplo, otra persona también, de repente, pues en un tiempo fue muy cercana a mí, y le dolía esto, le dolía lo otro, que sentía tipos de dolores, y digo, es que suena como a opresión, suena como que un espíritu inmundo está atacando a esa persona. Empezamos a orar, 2 veces se me endemonió, pero salieron los demonios, pero la misma situación. De repente seguía eso, y yo decía: Señor, pues es que yo puedo decir que ya no tiene ningún espíritu, ya abandonaron ese cuerpo. ¿Por qué es que siguen quejándose y siguen diciendo que tienen esto, que tienen lo otro? Si yo vi cuando el espíritu salió. Y comencé a preguntarme muchas veces de eso, pero yo he tenido siempre la convicción de que la palabra comienza a obrar. El evangelio sano, el evangelio de Cristo, es como una medicina. Te duele la cabeza, te tomas una pastilla, pero no te hace efecto al instante. Empieza a trabajar, a disolverse, hasta que ahora sí que hace efecto y empieza a quitarte el dolor. La palabra de Dios es igual, mi hermano. Por eso es la importancia de que nosotros recibamos el evangelio de Cristo, porque es la única medicina. En su momento va a ser el efecto. Y yo le decía a esta hermana, solamente manténgase confiando en el Señor. A usted ya se le están inyectando unas ampolletas. Yo le dije ayer, a usted, hermana, se le inyectaron unas ampolletotas de palabra de Dios. ¿Por qué? Discúlpeme, hermana, pero usted había sido envenenada por el evangelio falso, con el evangelio envenenado. No, hermano, ¿cómo cree? Y se puso a hablar una de cosas, de repente terminó diciendo que ella vendía abono. Abono significa pecado, ¿no? No sé. Sí. Abono. Que decía que terminaba vendiendo abono. Nos contó tantas cosas, yo nada más me le quedé viendo hasta que le dije: ya, hermana, ya. ¿Qué tiene que ver eso con la prédica? Y nada más se quedó así. Una de las cosas es que le toqué a su becerro de oro. Muchos tienen a las iglesias como ídolos, olvidando el Dios de la iglesia. Por eso yo les decía, no le digan: no, ven a casa de oración porque aquí está la verdad. No, entonces estamos idolatrando a la iglesia, a las 4 paredes. Sino es el Dios de la iglesia el que va a hacer la obra. Por eso digámosle: ven, te invito, allá en la casa de oración donde yo voy, ahí está el maestro, ahí viene el maestro, ahí sentimos la presencia del maestro, te invito a que te encuentres con él, porque solamente él te puede ayudar. Suena muy diferente, ¿verdad? Entonces, le toqué a su becerro de oro. ¿Por qué? Porque hay veces que hay hermanos, hermanas que han estado por añísimos en una iglesia. La hermana ya tenía como 25, tal vez 30 años en esa iglesia, hasta que Dios la sacó de ahí. A veces Dios nos saca. Pero se tiene que ver. La única razón por la que te puedes ir de una iglesia es simplemente porque se predica un evangelio contaminado. La otra es porque te cambiaste de casa y te quedas más cerquitas. También es aceptable. A esas hermanas Dios las sacó de ahí. En la plena pandemia, Dios hizo un movedero, sacudió el árbol y los frutos prohibidos cayeron. Podridos, cayeron. Entonces, hasta que se les empezó a predicar el evangelio, ahora la hermana anda risa y risa. Yo sé que le toqué a su becerro porque tienen en un muy alto estima esa iglesia, pero mientras estuvieron ahí, estaban con tos, estaban catarrientos, estaban con tantos dolores espirituales, que por eso sus vidas eran así. Ahora la hermana trae otro semblante. Ahora la hermana se ríe, la hermana ya nada más la veo que va para allá, va acá, a todo mundo le anda hablando del Señor, los invita a casita de oración, que porque ahí... Y ese es el punto. Hasta que recibió las inyecciones de palabra de Dios, entonces su vida empezó a sanar. Ahora ya no habla de eso. Ya le pregunto: hermana, ¿cómo está? Y ya nada más se ríe. Ahora ya no me dice: no, hermano, pues es que míreme. No, hermano, pues sigo igual. No, ahora ya nada más se ríe porque se acuerda. Le dije: hermana,
usted ni cuenta se va a dar cuando esté sana. Cuando usted ya menos se dé cuenta, ya va a andar para allá, y va a decir, ay, y mi enfermedad, y mis dolencias, ya ni se va a acordar, y va a decir, ¿en qué momento se fueron? Y no es que yo sea profeta, es que confío con todo mi corazón en la palabra de Dios. Es poderosa, cambia vidas, sana corazones. Pero este es uno de los temas que casi no se predican, porque con estos temas muchos se van. Muchos dicen, no, ya no voy a ir. Porque muchos de repente, tenemos que ser bien sinceros, hermanos, estar sinceros delante de Dios y decir, aquí somos unos y allá afuera somos otros. Y cuando la luz nos alumbra, decimos, híjoles, no, mejor ya no voy a ir. No, es que sí, es que Dios sí existe. Es que en verdad Dios sí es la luz, porque me alumbró. Muchas veces, si no dejamos los pecados, si no dejamos las malas costumbres, si no caminamos de acuerdo al plan de Dios como hombres y las mujeres como mujeres, entonces un día Dios nos va a avergonzar, estemos donde estemos. Ya fueron inyectados con la palabra, vayan a donde vayan, la luz está con ustedes. Y la luz puede ser para dos cosas: para alumbrarte en tu caminar, y la otra puede ser para avergonzarte de lo que estás haciendo. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque venir con Dios, venir con Jesús es la luz y nos puede alumbrar para dos maneras: para avergonzarnos o para mostrarnos por dónde es el camino. Entonces, dice la nueva traducción viviente, dice de esta manera, lo dice un poquito más claro, dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Continúa diciendo: límpiame de estas faltas ocultas. Tiene sentido el canto que estaba cantando el hermano, ¿verdad? Límpiame de todo lo malo, límpiame de todo lo que no te agrada. Versículo 13: libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Fíjate cómo empieza a cubrir todo para que Dios, que todo lo puede y todo lo ve, lo limpie. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Entonces, es muy delicado, hermano, porque muchas personas podemos estar hablando la palabra de Dios, pero escondiendo pecados, creyendo que Dios nunca nos va a alumbrar, porque nos ama. Y entonces es donde empezamos a corromper el amor de Dios. El amor de Dios es incorruptible. Él siempre va a hacer todo por amor a su nombre y por amor a Él mismo. Y si tuviera que mandar fuego del cielo para quemarnos como Sodoma y Gomorra, lo haría, y aún así sea su nombre bendito. Entonces, ¿cómo puedo conocer los pecados escondidos de mi corazón, hermano? Una muy buena pregunta, ¿no? Hagámonos esta pregunta todos los días. Ayer en el Facebook una persona lanzó, estoy en un grupo que se llama los Puritanos Reformados, y dice que lanzó una pregunta a este varón a manera de desafío, según él. Dice: a ver, muéstrenme un versículo donde diga que yo tengo que pedir perdón a Dios todos los días por mis pecados. Y yo dije, se me hizo algo tan torpe para estar en un grupo de puritanos. Dije, ¿cómo se atreve a preguntar eso? Entonces yo dije, ¿qué están haciendo los administradores del grupo? ¿Por qué dejan que este tipo de personas entren si no tienen la mínima idea de lo que se predica y se habla aquí, de lo que se comparte aquí? Y empezaron todos, no, que esto, no, que lo otro, ¿no? Pero nadie ponía un versículo que dijera eso. Y le digo yo, a ver, muéstrame un versículo que diga lo contrario, que no debemos de pedir a Dios todos los días perdón para que nos limpie de nuestros pecados. Te desafío, como tú dices. Y ya empezó a pura habladuría. ¿Lo ves? No sabes lo que estás preguntando, no tienes idea de lo que estás hablando. Tus respuestas no tienen sentido, porque a veces empezamos a recitar la palabra nada más por recitarla. ¿Qué es lo que estoy seguro que esta persona tiene? ¿Qué? Pecados ocultos. Y a veces pensamos que nada más con venir, ya con eso, levantar mis manitas. A veces pensamos que las lágrimas son limpiadoras de pecados. Si lo hacemos de corazón, sí, nos empiezan a limpiar las lágrimas. Pero
Eso quiere decir que has entendido y lloras porque entendiste lo que hiciste, pero no lo vas a volver a hacer. Es la grande diferencia. Entonces, ¿cómo puedo conocer los pecados escondidos de mi corazón, hermano? Pecados ocultos. Una definición simple, vamos al diccionario, la Real Academia Española lo define de esta manera: oculto, escondido. O sea, por ejemplo, yo puedo traer aquí escondida una moneda y la escondo, y ustedes no la ven. No ven qué es lo que traigo yo en mi bolsa. A veces yo puedo andarme buscando esa moneda y yo decir, ¿dónde la traigo? Yo la dejé en mi ropa, y buscarme en las bolsas de mis, o sea, donde usualmente se guardan las monedas, en las bolsas de mis pantalones, en mis bolsas de acá atrás, en mi cartera. Y yo digo, no, yo traía una moneda, ¿dónde la escondí? Y ni siquiera yo puedo saber dónde tengo las cosas escondidas. Las guardé tan guardadas que ni siquiera yo recuerdo, yo sé dónde tengo las cosas. Así son los pecados a veces. Cuando tenemos pecados, a veces los escondemos tanto, no queremos que sepan que están, pero bien escondidos, que de repente con el tiempo olvidamos que ahí están, que aún Dios no los ha quitado, que aún Dios no nos ha limpiado de eso. Aún podemos seguir adelante y estamos aquí sonrientes, pero también de repente a lo mejor olvidamos que tenemos algo contra nuestro hermano. A veces olvidamos que tenemos algo que nos robamos. A veces olvidamos que tenemos codicia, como decía el hermano, codicia, ira, coraje. Somos peleoneros y tenemos eso todavía. Pero fingimos a veces, porque ¿qué dice la prédica pasada? Fingimos y creemos que lo podremos sobrellevar hasta ya que llega un momento que explota. Y a veces es así. Vamos a ilustrarlo como la olla express. La pones, la cierras, ¿y qué es lo que dice express? O sea, tiene presión ahí, tiene presión. A veces guardamos los pecados y estamos ahí, estamos agarrándolos así, hasta que la olla express ya no aguanta la presión, ¿y qué hace? Explota. Así va a pasar con nosotros, no podemos guardar. Llevamos ¿cuántos años? Ya llevo 1, 2, 3, 4, 5 años con pecado oculto, pero no lo voy a decir porque es vergonzoso. No lo voy a decir porque esto, la olla express un día va a explotar y vas a ser avergonzado, avergonzada. Por eso mejor suéltaselo al Señor. Si no sabes dónde los guardaste o qué es lo que tienes, entonces, como decía el hermano, Señor, límpiame, Señor, inclusive de lo que yo no sé. ¿Cómo puedo conocer los pecados escondidos de mi corazón? A veces ni yo sé. Pero ¿qué dice el salmista? David sabe, David tiene autoridad, David tiene testimonio para hablar de esto, y decía, límpiame de todas estas faltas ocultas. Inclusive podemos ayudar a nuestros familiares. ¿Qué decía Job? Ofrecía holocaustos para pedir perdón por sus hijos, porque no sabía si le habían faltado al Señor, pero por si las dudas, Señor, perdona a mis hijos, por si te han faltado, Señor. Entonces dice, límpiame de estas faltas, libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Líbranos, Señor. Ayúdanos. Entonces, oculto, escondido, desconocido, que no sabes. O sea que tú lo escondiste, tú lo ocultaste, pero no recuerdas o no sabes dónde lo pusiste. O simplemente ahí está, pero no desconoces que tienes eso. Y de repente hay algo que como que te aparta. De repente empieza, si una enfermedad no la tratamos, ¿qué pasa? Se empieza a empeorar. Hasta que de repente ya no es un simple estornudo, un tosido, sino que es algo crónico, nos afecta de una manera peor. ¿A poco no? La enfermedad del pecado así es. Puede que la podamos sobrellevar, puede que la podamos ocultar, pero va a llegar un momento que ya no se va a poder y nos va a afectar en nuestra vida espiritual. Y algunas veces es irreversible. Dice que no se da a conocer, ni se deja ver, ni se deja sentir. A veces podemos nosotros estar enfermos, pero sin sentir nada. ¿Cuántas personas en el mundo, hablando humanamente, cuántas personas no saben que tienen cáncer? ¿Cuántas personas no saben que están enfermos de algo? Hasta que de repente, ¿qué dicen? Usted tiene cáncer en etapa terminal. Se avanzó. A veces practicamos la superfe, hermano. Tengo que mencionar esto también. Practicamos una superfe. En muchas iglesias
se dice, no, tú declara que estás sano, hermano. No sabes lo que estás haciendo, no sabes el mal que te estás haciendo declarando. Declarar es pisotear la voluntad de Dios, pisotear la soberanía de Dios. Es decirle, no, tú tienes que obedecerme a mí. Decía cierta cantante en cierta situación, no aceptamos un no por respuesta. ¿Te imaginas decirle eso a Dios? Ignora quién es Dios, ignora que ni siquiera con un dedo, con un simple soplido, puede aplastarnos si Él quisiera. Pero es tan bueno y tan misericordioso que no lo ha hecho. Entonces, dice por ejemplo, la mejor medicina, mi hermano, es esta. Entonces, pero hay veces, mi hermano, que entonces se descubre ya la enfermedad, se descubre el pecado ya en algo muy avanzado, que a veces ya no hay remedio. Dios puede hacerlo, sí, pero es más importante su voluntad y su propósito que lo que nosotros querramos. A veces nos, ¿por qué no se salvó mi tío, mi abuelita, mi abuelito, mi primo, mi hijo? Pero Dios sabe por qué, y sus planes siempre son más altos que nuestros planes, sus maneras son más altas que nuestras maneras. El escritor de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13, en la Nueva Traducción Viviente, hermano, apúntalo, para que podamos abarcar todo el tema, me voy a ir un poquito rápido. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, eficaz, dice Reina Valera. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Eso nada lo puede hacer más que la palabra de Dios. Entre la articulación y la médula del hueso. O sea, qué línea tan fina hay entre la articulación y la médula de un hueso. Y ahí puede penetrar la palabra de Dios. Ahí puede estar escondido el pecado. Hay muchos que tienen algún tipo de espíritu inmundo y se esconde tanto, hermano. O a veces se sale y se va a esconder mientras están orando. Ya cuando ya dejan de orar, regresa y otra vez vuelve a su lugar. Yo he orado por personas así, me les quedo viendo y digo, no, el espíritu sigue ahí. Salieron dos, salieron tres, algo salió, pero el espíritu sigue estando ahí. Una vez había una hermanita chiquitita, hermano, chaparrita, morenita, y decía, ella empezaba a ir a la iglesia, pero no había querido ir porque ella adoraba la muerte. Y ella influenciaba mucho sobre su esposo para adorar a la muerte. Pero bueno, le empezaron a hablar, era amiga de una de las congregantes, y le empezaron a hablar hasta que empezó a ir. Y un día yo estaba predicando y al final de la predicación dije, bueno, oremos. Y levanté mis manos, no recuerdo el tema que estaba predicando, pero era algo de la vida. Levanté las manos, cerré mis ojos y de repente sentí como si me hubieran dado una sacudida eléctrica en las manos, que hasta le hice así. Y abrí los ojos y dije, ¿y eso qué es? Y de repente la hermana estaba hasta el fondo y nada más se quedaba así, se me quedaba viendo. Y ya iba sobre mí hasta que las hermanas la interpretaron. Le digo, déjenla. Yo agarré, bajé por la escalerita donde estaba el púlpito y le dije, hasta ahí vas a llegar. Y le puse una línea, no vas a poder pasar de aquí. Y se quedaba ahí, ya no pasaba. Pero me hacía así. Y empezaron a orar todas las hermanas y yo veía y me le quedaba viendo. Y yo decía, ahí está. De repente ya se empezó a calmar y ya todos, gloria a Dios, hay victoria en el nombre de Jesús. Dije, no, sigue ahí. El demonio me seguía viendo, pero como que se hacía, como que se escondió. Y dije, está ahí, sigue ahí. Esta hermana se cargaba un refrigerador, hermano. Le daba a su papá, pues incrédulo, le daba cablazos, no lo sentía. O sea, una hermanita chiquitita, para que se cargue algo más grande que la bocina. Imagínate la fuerza que tenía. Pero es poderoso. Tenía algo escondido. ¿Y qué escondía? Que aún seguía adorando a la muerte, viniendo a la casa de Dios. Estaba ahí. Muchos, hermanos, debemos de ser bien sinceros. Muchas personas dicen, no, ya gracias a Dios me libró de la idolatría. Muchos tienen residuos de idolatría en el corazón. Se echa de ver cuando alguien ya está limpio de idolatría. El apóstol Pablo decía algo bien sabio, sencillo. ¿Qué son los ídolos? Nada son, punto. Se acabó. Y ya no volvió a hablar de eso, seguía hablando de la siguiente parte. Pero no, hay muchos que no, yo gracias a Dios, es que eso es pecado. Esos que están hablando y hablan mucho, se refieren mucho ahí, tienen residuos de idolatría en su corazón.
¿Qué pasó cuando le toqué al becerro de oro a la hermana? Se le restó y empezó, no hermano, no es cierto, y esto y lo otro y aquello y lo otro, y se empezó a justificar. Cuando una persona, sin que le pidas cuenta, sin que le preguntes, se empiezan a justificar, tienen algo en sus corazones. Entonces dice, deja al descubierto, fíjate lo poderosa que es la palabra de Dios. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Delante de Dios así es, ¿eh? Por más que nosotros andemos caminando y que no tengo nada, Dios nos ve el pecado, Dios nos ve la maldad, Dios nos ve la rebelión. Y muchas veces tú dirás, ay no, y muchas veces te vas a sentir de esta manera, pero dale gracias a Dios, estás tú ahí escuchando la palabra de Dios. Y tú sientes que todos los hermanos te están viendo porque la palabra está hablando y tú dices, santo Dios, ¿quién le habrá ido a decir? Estás peleando en tu interior, estás diciendo eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa y está viva. Y tú sientes como que ya todos saben y por eso a veces ya no quieres venir, porque Dios ahora sí que te alumbró, Dios te expuso delante de Él, no de nosotros mismos. Es tan bueno que no nos expone delante de los hermanos, precisamente porque nos conoce, sabe lo débiles que somos como humanos. Pero delante de Él está todo a la luz. O sea que de repente podemos hacer maldades, Dios las sabe. Y empieza la palabra, como yo les dije, yo que sé de sus vidas, hermanos, yo también tengo mi vida, me basta y me sobra con las cosas que tengo que enfrentar diariamente. Entonces, cuando yo hablo la palabra de Dios, Señor, tú sabes a quién le vas a hablar. Tú sabes a quién vas a exponer, tú sabes a quién, pero algunas veces el Espíritu te dice, dile a fulano que deje de andar haciendo eso que está haciendo, porque lo ama, porque la ama. Sigue diciendo, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, pero malos, No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, nada. Dice, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Ay, pastor, no sé. Y a veces vienen con uno, nos empiezan a dar muchas explicaciones, y yo digo, ¿de qué me está hablando? Algo hay, algo trae, tal vez es algo oculto, un pecado oculto. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Adán y con Eva cuando pecaron? Dios no llegó y, ya te vi que estás pecando, ya te dije, no, y Dios nada más andaba, ¿dónde andas? Adán, Dios sabía dónde estaban, pero son las maneras de Dios. ¿Y que dónde estaba Adán? Escondido. ¿Por qué se escondió? Su alma sabía que su creador sabía que había pecado. El alma sabe, el alma teme, el alma conoce a su creador, responde y reacciona de cierta manera delante de su creador. Hay muchos que son malos, no se quieren arrepentir y mueren, hermanos, en arrepentirse, pero en el día del juicio ya los puedo ver, hermano, hechos bolitas, espantados, asustados, porque están delante del Altísimo. Y muchos vamos a estar para gloria, pero muchos van a estar para juicio, para ser condenados y mandados a donde ellos decidieron estar. Entonces, si Dios nos alumbra en los pecados, no nos sintamos mal, glorifiquemos a Dios, porque Él quiere que estemos bien delante de Él. Entonces, por eso Adán se escondió, corrió a esconderse. ¿Por qué? Por su pecado. Eva, quién sabe dónde andaría escondida también. ¿Y qué es lo que se nos hace más fácil? Es que la mujer que tú, echarle la culpa a otro, justificarnos. Por eso es que las justificaciones, sin que te las pidan, quieren decir, mediante la palabra de Dios nos empezamos a ser bien sabios. Dios nos empieza a capacitar y nos empieza a distraer. Juan 3, 20-21, traducción lenguaje actual, dice esto. Escúchalo, mi hermano. Todos los que hacen lo malo odian la luz. ¿A poco no cuando les predicas el evangelio no quieren venir? Muchos hasta maldicen. Lo odian la luz, odian la palabra de Dios. Y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Muchos, así pasa, hermano. A mí me ha tocado muchos hermanos cuando estamos predicando que se van de la iglesia
porque están sintiendo la luz, están sintiendo todo eso y no quieren que se descubran sus pecados y prefieren cambiarse, prefieren irse. Muchos les estás predicando y prefieren dejarte de hablar porque no quieren que Dios los exponga. Ellos lo sienten, su alma lo siente, aunque no sea así, aunque tú no tengas ni idea de eso, tú lo único que quieres es que se acerque a Cristo. Pero ellos saben, su alma, los espíritus inmundos que puedan estar atormentándolo dentro de él o dentro de ella o fuera de él o de ella, le dicen, no vayas, porque si no nos van a descubrir y nos van a echar fuera. Gloria al Señor Jesucristo. Para que no se descubra lo que están haciendo, pero los que prefieren la verdad, esos se acercan a la luz. Al contrario, ellos necesitan estar en la luz. No les gustan las tinieblas, pues quieren que los demás sepan que obedecen los mandamientos de Dios. Qué bonito deseo, hermano, que nosotros querramos que vean los demás que obedecemos la palabra de Dios, sabiendo que la gloria es de Él y que es la obra de Él. Quiero que me vean que voy a la iglesia, que ya cambié, que ahora Dios tiene el control de mi vida, que ahora Dios me dirige, que ahora Dios es mi Señor, que ahora Dios tiene el control de todo. Pero hay quienes decimos, Señor, ten el control. Bueno, mira, pero no le aprietes aquí, Señor. No, porque ese no. Señor, mira, se le va la pila. Y empezamos allá a quererle como si el Señor no supiera cómo funciona el control. Hijo mío, ¿me lo vas a dar o no me lo vas a dar? Si lo vas a dar, déjalo. Confía en Él. Él lo quiere lo mejor para ti. ¿Vas a sufrir? Sí, mi hermano. ¿Vas a batallar? Sí, porque vas a empezar a ir en contra de ti, ir en contra de la corriente tan fuerte de este mundo, mi hermano. Vamos a ver ejemplos de pecados ocultos. Apúntalos ahí para irnos más rápido, para alcanzar y no tardar mucho, mi hermano. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, en su versículo 20. 5 en el versículo 20. Vamos a leerlos en Reina Valera. Quiero que estemos todos en el mismo canal. Pero de repente si uso otra versión, hermanos, porque lo habla de otra manera más entendible, más clara, o más bien amplía la explicación. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 20. ¿Ya lo tienes, mi hermano? Amén. Tiene como subtítulo Eliseo y Naamán. Es muy largo, mi hermano, para leerlo todo. Te lo voy a simplificar. Había un general del ejército que se llamaba Naamán. Entonces era muy, ahora sí que la mano derecha de cierto rey. Entonces, él tenía lepra. ¿Cuál es la causa por la que la lepra daba en esos tiempos? Ya lo hemos hablado. El pecado, exactamente. El pecado. Entonces, Naamán entonces le dice por ahí un siervo que llegó a servir a ese reino, le dice, ¿por qué no va con el profeta? El profeta lo puede ayudar para que usted sea limpio de esa lepra. Y pues no queriendo y creyendo, confiando. ¿Por qué? Porque tu testimonio como cristiano y cuando tú hables la palabra de Dios, entonces va a tomar impacto en la vida de las personas. Tú le puedes decir, ¿por qué no vienes a la iglesia? Ahí Dios te puede sanar. Te puedes encontrar con Cristo y Dios te puede sanar, Cristo te puede sanar. No, pues cuando vean la obra en ti, cómo te mueves, cómo te diriges, cómo te comportas, cómo hablas, cómo caminas, todo para decir, no, pues es que sí, él tiene algo que yo no tengo. Así pasó con Naamán. Entonces fue y lo llevaron con el profeta, pero sabemos y ya lo explicamos que él pensaba que lo iban a sentar en una silla pues lujosa y que le digan, pásenle. Ustedes espérense porque aquí viene el general del ejército del reino. Y a ver, pásele. A ver, Naamán, es un placer tenerte aquí. Piensa que le iban a dar todas las comodidades, que lo iban a alabar. Y entonces, Eliseo de lejos le dice, dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y entonces fue una ofensa para Naamán, donde empezó la sanidad en atacar su orgullo. ¿Por qué? Porque Naamán quería la sanidad, pero estoy segurísimo una persona que tiene orgullo no se da cuenta que el orgullo es un pecado y que está ahí dentro de él. Y que Dios tiene que quitar esas cosas porque el orgullo enferma. La soberbia enferma y se echa de ver en una persona.
A veces hay rechazo, a veces caen mal, a veces se dice por ahí son de sangre pesada. Y dices, híjoles, como que hay algo, tal vez es soberbia, tal vez es orgullo. ¿Hay orgullo en los hijos de Dios? Muchas veces sí, claro que sí lo hay. Y Dios los tiene que tratar porque no van a poder estar cerca de Dios si Dios no trata el orgullo. ¿Cuál fue la causa por la que Dios expulsó al enemigo de nuestras almas? Por orgullo. ¿Y qué dice su palabra? Que al que se humilla, Dios lo va a exaltar, y al que se exalta, Dios lo va a bajar. Y a veces nos puede ser humillante cualquier tontería. Hay quienes piensan que esto es, ¿cómo voy a lavar los baños? ¡Qué humillación! Híjoles, no estás preparada, no estás preparado para ser un ministro en la casa de Dios. ¡Ay, no! ¿Cómo voy a comer eso? No me gusta. Y no estás preparado, no estás preparada para ser un ministro, una ministra de Dios. ¡Ay, no! ¿Cómo voy a hacer eso? ¡Qué humillación! Lavar ropa, planchar. Muchos pueden pensar y sentir eso, ¿Qué humillación tienes? Estás enfermo de pecado, de orgullo. Y tal vez no te das porque eso ciega. Eso como que neutraliza el sentir. Y tú piensas que estás bien, pero no. Yo no he escuchado al Señor Jesucristo ni a ninguno de los apóstoles decir, ¡ay no! Eso es una humillación. Por el contrario, decía el hermano Patricio, unas críticas que he estado escuchando decían que nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para servir. Y muchos piensan que para servir, este me va a servir. No, tienen que servirme porque pobrecito de mí, pobrecito. Y empiezan ahí con sus cosas. Están enfermos. Tienen un pecado que no se han dado cuenta. A los ojos de los demás puede ser bien obvio, pero ella no se da cuenta. Naamán decía, ¿cómo me voy a ir a lavar en ese río horrible, lleno de drenaje feo, sucio del río Jordán? Porque en realidad el río Jordán es así, hermano, No crees que es un río wow, porque está... No, es un río horrible, sucio. Y Naamán tenía toda la razón de no quererse zambullir ahí. Pero, si era la orden que le dijo el profeta, debía de hacerlo, si quería ser sano. Si tú quieres ser sano, debes hacer lo que se te diga, aunque te parezca humillante, aunque según tú sea una humillación. ¿Qué hizo Naamán? Pues no pierde nada, Señor. Pues vaya y sumétase las veces que le dijeron. ¿Quién quite y sí? Bueno, pues sí es cierto, ¿no? Una, ¡no! Mira, todo sigo sucio, esto, lo... Dos, ¡no! Ya yo les dije 3 y más te enfureces. 4, 5, 6, pero en la séptima, gloria a Dios, bendito el Dios de Israel, porque si es cierto, van a ver la gloria de Dios. Hermano, haga esto, hermana, haga esto, hermano. No, ¿por qué me pide el pastor que esto? ¿Por qué me pide el hermano que esto? No, eso es una humillación. No, hermano, Dios quiere tu bienestar, Dios quiere tu sanidad. Y vayas a donde vayas, si tú no obedeces la orden de Dios, no vas a sanar. No son las manos de los siervos, no, todos somos siervos inútiles. Yo al menos apenas y a veces puedo cumplir con la orden que me da. No hago más de lo que porque soy torpe, soy un siervo inútil ante el más pequeño de todos. Pero hay veces que no, es que el pastor no, es que el pastor me va, él va, es que voy a otra iglesia, porque esto, no, tantas cosas, mi hermano, y es que son las cosas que se hablan, que se murmuran entre los siervos de Dios. Salgo de aquí, pero me voy a ir porque allá hay más poder. Estás equivocado. El Dios de allá es el mismo Dios que aquí. Y si no te sana aquí, tampoco te va a sanar allá. Amén. Mucho menos si sigues con que es una humillación que yo lave los baños. No, hermano, es un privilegio que laves los baños de la casa de Dios. Es un privilegio que tú ministres que barras la casa de Dios, de la casa del Dios Altísimo. Cristo vive. Entonces, ¿qué pasó? Se limpió. Y dijo, wow, gloria a Dios de Israel. Había algo que estaba ahí oculto, un pecado de orgullo. Pero no termina ahí la historia. Entonces va con Eliseo y le dice, gracias profeta, porque mira, ya soy sano por lo que tú dijiste. Bendito tu Dios, bendito. Y le empezó ahí a decir muchas cosas. Ya. Por la Dios, ya. Llégale. Casi así fue, hermano. No, mira, déjame, te doy unas capas, te doy ciclos de plata, déjame, te doy. Lo quería premiar, le quería dar como agradecimiento de buena manera, le quería dar algo. Y entonces dijo Eliseo, no, ya, allá sí. Pero entonces ahí sigue el otro pecado oculto. Había el siervo, ¿cómo se llamaba el siervo de Eliseo?
Y Giezi dijo, el pastor no lo aceptó, pero ahorita voy corriendo, me gustó ese traje Giorgio Armani que estaba regalando, yo no sé por qué no lo quería al pastor. Ay, le estaba dando 10,000 pesos, yo no sé por qué no los quiso. Ay, no, ahorita voy yo. Y Giezi, como cualquier otro, ahora sí que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, fue corriendo tras Naamán. Ahí va, ¡hey! General, ya cambió de opinión mi amo, que dice que pues, no quiere todo, pero que sí le dé 2 trajes, que le dé 5,000 pesos, y le empezó a pedir. Ok, sí, está bien, sin problema, escógelos los que tú quieras. Cogió lo que quiso y se lo llevó. Pero ¿cuál es? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nada está oculto ante los ojos de Dios. Y cuando ya iba llegando con Eliseo, ya estaba Eliseo. ¿Por qué hiciste eso, Jesús? ¿Qué? Todavía tenemos el descaro de decir, ¿yo no, ¿cómo crees? ¿Por qué fuiste e hiciste eso? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Por qué fuiste y le fuiste a decir a Naamán que decía yo que siempre sí? Si yo dije que no, es no. Si el siervo dice que no, es no. ¿Por qué? Porque nosotros, debemos siempre de consultar a Dios. Y si Dios dice que no, pues es que no, hermanos. Si dice que sí, adelante, vamos todos juntos. Pero dice, entonces, ¿por qué lo hiciste? No, es que, no, yo no hice nada. Y estás así. No, yo no tengo nada. Estás limpiando. Y Dios lo está viendo todo ante los ojos de los siervos de Dios, de un verdadero siervo de Dios. Tampoco muchas veces no hay cosas ocultas. Yo a veces te digo que a veces le veo aquí en la frente y parece que le estoy viendo qué está pensando. Y yo digo, híjoles, ay Señor, a veces no quisiera tener ese tipo de habilidades que tú me das, porque a veces son de grande responsabilidad y a veces tengo que decirle que lo que está pensando y lo que está haciendo no está bien. Y ahí es difícil. Defender la verdad no es fácil. No es fácil. Entonces, ¿qué pasó? Hay una represalia, mi hermano. El pecado oculto va a traer una consecuencia. ¿Qué dijo Giezi? No, ¿cómo crees? Yo no hice nada. No, ¿cómo crees? Por haber hecho eso, porque se pudo haber arrepentido, pero no lo hizo. Se quiso ocultar, tal como nosotros siempre. No, ¿cómo crees, Señor? No es cierto. Le dijo, la lepra que tenía él por haber hecho eso y haber querido huir, se te va a pasar a ti. Y se llenó. No solamente eso, dijo que a toda su familia, toda su descendencia, por un pecado oculto, por querer ocultar un pecado a Dios. ¿Por qué? Estaba con un siervo de Dios. Muchas veces los congregantes quieren engañar al siervo de Dios, olvidando que no es el siervo, sino es simplemente un portavoz de Dios, es el instrumento de Dios y es poderoso en las manos de ese Dios. Pero si ese siervo no es esa medias tintas, eso, no te preocupes, nunca se va a enterar de tus pecados, de tus fechorías. Pero Dios así, yo le he dicho a varios hermanos, hermano, deje de estar haciendo lo que está haciendo. ¿Cómo cree, pastor? Dios dice que tú así, ya nada más cuelgan el pico a llorar, porque saben lo que están haciendo. Hermano, ¿qué es esto? Hermano, tenga cuidado, hermana, tenga cuidado. ¿Por qué? Decía un pastor una vez me invitó a predicar un pastor allá a Colma. Entonces este pastor, antes de que me entregara ya el micrófono para que yo comenzara a predicar, me dice, ok, vamos a orar. Aquí está, y acabó de orar, ahora sí. ¿Dónde están? Y yo me quedé así. ¿Dónde están todos los chismosos, los que andaban hablando mal de mí toda la semana? Aquí estoy, díganmelo. Y yo dije, una chilladera de hermanos y de hermanas que andaban hablando mal del pastor. Órale, aquí estoy, donde me corresponde estar a mí. Díganle a mi Dios lo que andaban chismeando y murmurando de mí en la semana. Allá andaban bien gallitas y bien gallitos, ¿verdad? Pero aquí estoy, díganmelo de frente. Y una lloradera de hermanos. Dios sabe, Dios protege a sus siervos, a los fieles. Los otros en cualquier momento van a caer porque le están robando lo que es de él. Entonces, para este versículo, mi hermano, para este ejemplo de pecado oculto, está primera carta de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Reina Valera. Pero
los que viven con ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Y Giezi tenía todo con el profeta Eliseo, pero lo perdió todo y le pasó eso. Continúa diciendo el 10: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Muchas veces, hermano, tú puedes ver a un predicador de la prosperidad ahí presumiendo autos que tienen aviones y esto, pero tú no sabes su vida en las 4 paredes donde ellos están a solas. Estoy segurísimo de que Dios les ha de decir: ¿estás contento? ¿Te sientes feliz con todo lo que has hecho? ¿Traficando con mi fe? ¿Te sientes contento así? ¿Sabiendo que estás vendiendo mi evangelio? Eso le pasó a Cash Luna. Cash Luna, hermano, era de casa de oración. Cash Luna, cuando era joven, cuenta el pastor Chuy que él oró por él, que llegaba él y otros: hermano, quiero servir a Dios, ore por mí, mi hermano, por favor, yo quiero que Dios me use. Y si yo los veo con sus lagrimitas: ay, hermano, ok, vamos a orar. Y se torcieron. Ahí está Marcos Witt. Marcos Witt alguna vez cuenta al pastor Chuy que lo exhortó y le dijo: iban a firmar, Sony los andaba buscando porque estaba muy fuerte cuando se inició el movimiento de alabanza y de oración que no existía de los 80 para atrás. Ellos fueron los iniciadores, pastor Chuy de Casa de Oración, ellos fueron los iniciadores. Y de repente Sony, el mundo: a ver, lo voy a tentar, le voy a decir que firme con nosotros. Y fueron con el pastor Chuy. El Chuy habla abiertamente de esto. Me dieron el contrato y me dijo: si tú lo firmas, no me vuelvas a hablar. ¿Y qué crees? Un año después, él estaba firmando con Sony. A veces se tuercen. ¿Por qué? Por amor al dinero. Un pecado oculto que no se ve. No, Dios me limpió. ¿En verdad te limpió? ¿En verdad estás limpio? ¿Qué harías tú, mi hermano, si estuvieras a la mujer adúltera y estuvieras con la piedra y que Jesucristo te dijera: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra? ¿Estás tan limpio? ¿Podrías arrojarle la piedra porque estás tan limpio? Si Cristo, estando limpio, no lo hizo, yo no creo que haya alguien más limpio que Jesucristo. Pero así somos. Tenemos pecados ocultos. ¿Sabes por qué se fueron todos? Porque tenían pecados ocultos. Y estando ante la luz, fueron expuestos con las palabras sabias, poderosas del Maestro. ¿Y qué dijeron? Ahí muere. No, pues es que yo me estoy robando la feria, me estoy robando los diezmos, las ofrendas. La otra vez le robé su pluma al hermano Juan Carlos. Ni cuenta se dio. No, mejor me voy. Y cosas así, hermano. Entonces continúa diciendo: se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas, dolorosas. En el caso de Giezi, la lepra no creo que haya sido tan agradable. Yo creo que era bien dolorosa. Una enfermedad, hablábamos ayer del corazón, pero no físicamente, sino espiritualmente. El corazón duele mucho, mi hermano. Por eso a veces siempre están quejándose, diciendo que no saben qué tienen, que se sienten así. Entonces ya hablamos: si Cristo está en tu vida, Cristo dice que Él vino para dar y traer vida, y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué salen esas palabras de los cristianos? Digo, no estamos exentos, pero ahora también dice el apóstol Pablo: a los que aman a Dios, a Cristo, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a su propósito. Señor, yo no entiendo por qué me está pasando esto. No entiendo por qué esta situación. Yo no entiendo por qué, Señor, ahora tengo que estar separado de mi hijo, Señor. Pero bendito sea tu nombre. Voy a seguir trabajando y en su momento tú me harás saber el por qué esta situación. Siéntete tranquilo mientras no sea de tu lado donde está el pecado. Tampoco señales a la otra persona sabiendo que está el pecado del otro lado. Simplemente siéntete tranquilo, pídele al Señor que lo limpie de pecados ocultos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 7. También es un pasaje muy largo, mi hermano, pero te lo voy a simplificar.
Había habido una guerra, mi hermano. Dice aquí el pecado de Acán. Había habido una guerra, mi hermano, del ejército de Israel contra otro pueblo. Había ganado, en este caso, el pueblo de Israel, ya bajo el liderazgo de Josué, ya no de Moisés, sino de Josué, esperaba que Josué era un siervo de Dios, o Josué era un varón de Dios. Esperaban que Dios le diera la victoria porque tenían un buen líder, un siervo de Dios. Fíjate lo importante, mi hermano, que a veces pasa con nosotros. Podemos tener un muy buen pastor, podemos tener un muy buen predicador, pero a veces, ¿por qué no se empieza a llenar la iglesia? A veces, ¿por qué no? Es fácil, le echamos la culpa al líder. No, es que el líder no ha estado, no, es que el líder no quiere que salgamos. No, son las maneras de Dios. ¿Y por qué no se llena? Y es fácil echarle la culpa a los líderes. Pero ¿qué crees? Aquí hay un ejemplo donde no siempre la culpa la tiene el líder. Josué estaba haciendo lo que tenía que hacer. Josué estaba trabajando de la manera que tenía que trabajar. Estaba pidiendo lo que tenía que pedir. Él estaba trabajando bien. Y entonces fueron, pelearon, y de repente, ¿qué crees? Que las Chivas le ganaron a la América. Perdió el pueblo de Israel. Y todos, ¿pero por qué? No, Dios ya no está con nosotros, Josué. Y empezaron, yo me imagino, estoy segurísimo que empezaron las murmuraciones para contra Josué. No, es que de seguro andan pecados. No, es que de seguro esto. No, es que de seguro lo otro. Y tanto murmurando hasta que entonces, Señor, ¿por qué no nos acompañaste? ¿Por qué, Señor, no estuviste con nosotros? ¿Por qué, Señor, no ganamos la batalla si tú eres nuestro Dios? Te hemos, Señor, alabado, te hemos glorificado. Señor, hemos hecho todos y seguido todos los mandamientos y estatutos que tú, Señor, nos has dado. ¿Por qué, Señor, es que no nos diste la victoria? Y empieza a preguntar el siervo. Y Dios le contesta al siervo. En el versículo 1 al 26, ahorita te digo dónde está la parte donde le contesta. Y cómo se va haciendo la cadenita. Y entonces, Dios va a responder porque Él quiere lo mejor de nosotros. Gloria al Señor de los ejércitos. Amén, gloria a Dios. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare y se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. 16. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciéndose acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciéndose luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, e hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, me da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió. ¿Qué había pasado, mi hermano? ¿Por qué Dios les había dado la derrota? Déjame decirte que de una manera breve y bien clara, el pueblo había estado de la manera perfecta. El líder había hecho todo de la manera correcta. Pero ¿por qué entonces no vino la victoria? Ya Dios había dicho: llámame a esa tribu, al que yo te diga, sepárame a la familia, si la familia es que vengan los varones, hasta que llegó a esta persona, Acán. ¿Qué hizo Acán? Y Acán suelta la sopa, viendo, y hermano, hay veces que Dios ya nos va a tener bien arrinconados, y todavía vamos, no es cierto, yo no lo agarré, yo no lo escondí, yo no esto, yo no lo otro, yo no aquello. Mira, mejor ya suelta la sopa, por tu bien. Delante de Dios, ahorita a todos nos tiene bien arrinconaditos. Soltemos la sopa de los pecados, que nosotros tengamos conocimiento que estamos haciendo. Y si no sabemos, Señor, pues muéstramelo. Sé que me va a dar vergüenza, pero límpiame, necesito que me limpies. ¿Qué hizo? Que agarró
del parte del botín. Había veces que en las batallas Dios les decía, el botín es para ustedes, repártanse. Ay, y ahí corrían todos, a mí dame una concha. Y todos se repartían el botín. Pero en esta ocasión Dios dijo, el botín y todo lo que pertenezca a aquel pueblo idólatra, todo quémenlo. Pero ¿qué crees? El diablo va a decir, va a poner algo ahí. No, mira, esta es una Virgen de Guadalupe de plata, la puedes vender. Mira, este traje no se puede conseguir en estas tierras, es importado. Entonces le pasó a este varón esto, algo parecido a lo que le había pasado a Giezi. Pero a él no le dijeron que fuera, ni él sintió ir, no, sino que él lo vio y empezó a tomar ciertas cosas de lo que Dios dijo, anatema, que es maldito. Si hay algo que está sucio, algo impuro, inmundo, no puede estar cerca de la presencia de Dios. Dijo la hermana Graciela, no va a haber nada impuro ni nada inmundo allá en el reino de los cielos, en la presencia de Dios. Siempre pidamos, antes de que, Señor, vamos a orarnos, Señor, te pido que me des tu lista de pedidera. Antes de todo eso, Señor, aquí estoy, escanéame, Señor, obsérvame, límpiame de todo pecado que yo he visto, Señor, que yo no he visto dentro de mí, y de los que, Señor, yo he cometido, perdóname y límpiame. Antes de eso, siempre oremos de esa manera, todos los días, límpiame, Señor. Te pido perdón porque si te falté el respeto, si, Señor, te falté de cualquier manera, te pido que me perdones. Límpiame, Señor. Entonces, esta persona, Acán, agarró del anatema, dijo que todo eso era anatema, porque venía muchas cosas dañando la idolatría. Entonces, ¿qué decía que era? Maldito. Era una maldición. Que en realidad, en otras palabras, ¿qué fue lo que él se robó? Algo que estaba maldito. Algo que Dios había maldecido. Se llevó una maldición pensando que estaba tomando algo bueno. No bastó con eso para que no se dieran cuenta. Yo creo que no se lo robaran o no lo descubrieran, pero yo creo que más que nada porque Dios había dicho que era anatema y que no agarraran nada, y él fue corriendo y lo escondió. O sea, como nosotros vamos corriendo y abajo de la cama lo escondemos. Entonces le dijo, confiésamelo, que es que mira, Josué, es que estaba bien bonito ese traje y esas túnicas estaban bien bonitas, que eran monedas de plata de las de 20 que ya no salen. Y no, pues la mera verdad, sí pequé delante de Dios, fui tentado, falté al Señor. ¿Y dónde lo tienes? Porque no basta con que lo confieses, no basta con que nada más digas, es que soy pecador. Ay, y llore con unos mocotes, hermano. No basta con eso. ¿Dónde está? Bueno, es que lo escondí, ya lo llevó a donde lo había escondido, lo sacaron, pero tuvo que pagar la consecuencia, lo apedrearon, como Dios dijo. No solamente basta con que le digas, soy pecador, te va a decir, ¿dónde está? A ver, bueno, señores, que mira, y tu guacharinga aquí. Ah, mira, y tu cigarrito aquí. Ah, mira, fotos de muchachas, pornografía. Ah, mira, dáselo al Señor. Pero vas a tener que pagar las consecuencias de lo que hiciste cuando Dios te ha dicho que si Él te limpia, no te ensucies más. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Dios advirtió que no agarraran nada del botín y que lo quemaran. Él advirtió. Si no lo hubiera advertido, hubiera sido un Dios injusto. No, pero Él advirtió que no lo tomemos. Él nos advierte que no hagamos y que no tomemos ciertas cosas. Entonces continúa diciendo esta versión: los que viven, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, dice el versículo 9. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Hermano, no anheles las cosas.
Si Dios dice que no te preocupes. Yo te testifico con mi vida, hermano, que si tú esperas en Dios y te mantienes firme en Dios, Dios te va a bendecir con lo que tú tanto anhelas. ¿Quieres un carro, hermano? ¿Una bicicleta? ¿Una moto? ¿No te alcanza ahorita? No te preocupes. ¿Te estás yendo mal? No te preocupes, mi hermano, pero mantente fiel a Dios. ¿Quieres qué? ¿Quieres un bienestar para ti? ¿Quieres una sanidad para tu familia? ¿Quieres que lo que tú pidas en cualquier aspecto, pero sé fiel a Dios y mantente? Yo te aseguro, mi hermano, que Dios te lo va a dar, pero en su tiempo. El tiempo es de Dios. Imagínate cuál hubiera sido la historia si Acán hubiera vencido su tentación y no por querer tener lo que su corazón anhelaba, porque si lo hizo es porque ese anhelo estaba en su corazón, lo hubiera obtenido. Estoy segurísimo que Dios le hubiera dado esa capa, ese traje que le gustó a él, esas cosas, pero directamente de la mano de él, con toda libertad y con toda tranquilidad para recibirlo y decir: me voy a gozar porque mi Dios me bendijo. Cuando voltees a un lado y veas a tus hijos ahí, entonces dirás: bendito mi Señor, gracias Padre, porque cuántas veces dudé, cuántas veces renegué, cuántas veces dije: no, Dios ya no se acuerda de mí, Dios no me escucha. Pero si persistes hasta el tiempo de Dios, cuando tengas allá a tus hijos, acuérdate de esta palabra. La mejor profecía. ¿Te estoy profetizando? Sí, te estoy profetizando, usando la profecía más segura que tenemos. Porque no sale de mi corazón, no sale: ay, yo te profetizo a ti un avión de los nuevos que todavía no están, pero que se van a inventar en ese tiempo, hermano Pedrito, para que no batalle. A ver, hermano, yo le voy a pedir al hermano que no puede caminar unas alitas así para que pueda volar y pueda subir y ponerme la barda con tantas tonterías. No, te estoy profetizando lo que dice la palabra de Dios. Esta es la profecía más segura y nunca falla. Pero hay un requisito: que obedezcas y que esperes al tiempo de Dios, aunque parezca que Él ya se olvidó de ti. A la siguiente pelea, ¿qué pasó? Habiendo quitado lo maldito, lo sucio, lo inmundo, vino la victoria para el pueblo de Israel. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Otro ejemplo, mi hermano. Vamos al Evangelio de Juan 12, 1, 6. También te lo voy a resumir por tiempo, pero para que alcancemos a escuchar todo esto. Evangelio de Juan, capítulo 12, en su versículo del 1 al 6. Evangelio de Juan. Ya lo tiene. Venga, Valeria, ayúdenme a darle lectura. Evangelio de Juan, Jesús es cumplido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hasta ahí, mi hermano. Hasta ahí, muchas gracias. Si nosotros hubiéramos estado presentes ahí, no hubiéramos podido ver esto. Cuando a veces un hermano parece, hay veces que las cosas parecen buenas, pero en realidad no lo son. Lo que Judas estaba diciendo era algo que parecía muy bonito. Ay, ¿por qué ese perfume lo desperdiciaron? Fíjate, alguien quería darle algo al maestro. Por eso no debemos impedir, si alguien quiere venir y llenar ese perfume.
¿Alguien quiere hacer una buena obra para cooperar para la obra de Dios o querer cooperar para el Señor directamente? Esta persona tenía en su corazón darle algo muy caro que ella había puesto en su corazón para el maestro. ¿Y qué dice Judas? No, ¿para qué lo derramaron y lo desperdiciaron de esa manera? Mejor lo hubiéramos vendido y así hubiéramos ayudado a muchos pobres. O sea que lo pinta, ¿no? El maestro ahí, acostadito así, y la mujer ahora sí que echándole el perfume y todo esto, y según él viendo algo más grande que lo del maestro, ¿no? Ayudando a muchos pobres ahí, ayudando a muchos ahí en la calle, muchos del escuadrón, muchos ahí, más grande que el maestro. Parecía que estaba haciendo lo correcto, pero hasta que la luz alumbró, ¿qué dice? Pero no lo hacía porque quería ayudar a los pobres, lo hacía porque era ladrón, y de lo que se llevaba ahí, se echaba a su bolsa una parte, tenía un pecado oculto. Y al final de cuentas, ¿qué decía el versículo pasado en Gálatas? Que la ambición al dinero nos puede llevar a la destrucción y a la muerte. Ya sabemos cuál fue la historia de Judas. Ya sabemos cómo murió. ¿Por qué murió? Ese pecado oculto. Él pensaba que lo ocultaba. Él pensaba que nadie lo veía. Pero Cristo sabía. Pero Cristo tenía que cumplir el plan de su Padre. Tenía que llevarse a cabo el plan de su Padre. Y él, aunque él sabía que era ratero, sabía que no estaba bien, que le había predicado que robar era robar. Él tenía que cumplir con su propósito aquí en la tierra. Y no dijo nada. ¿Pero qué pasó? Ahí estaba el pecado en la olla express, bien guardadito. Lo cerró a presión para que nadie lo viera, nadie lo encontrara y no se pudiera abrir. Pero tanto fue su pecado. Robaba una, otra, 4, 5 veces, siempre donde quiera que andaba robaba, hasta que ya estaba llena la olla. No pudo con todo eso y ¡pum! Explotó. ¿Y qué pasó? Vendió al maestro por amor al dinero. Un pecado oculto que nadie sabía, pero que el Señor nos revela que Judas tenía. ¿Será que el Señor podría revelarle al siervo de Dios el pecado de alguno de ustedes con la finalidad de que deje de practicar ese pecado y se vuelva a la rectitud? ¿Tú qué crees? Lucas 12:1, para hablar de esto, dice: y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Y esto de quién lo dijo? Acerca del rico, del joven rico, del rico y sensato, que decía: ay, ya no me cabe todo mi dinero, voy a derribar estos graneros y voy a hacer otros más grandes para seguir haciéndome más rico. ¿Y qué le dice el Señor? Insensato, que no sabes que hoy vienen por tu alma y todo lo que tienes a quién va a beneficiar, porque a ti no. Y así es, muchas veces pensamos que tenemos la vida comprada. He ahí la dificultad de una persona que dice, está en el vicio: voy a seguirle a cabo que no me pasa nada. Insensato. No sabes que hoy vienen por tu alma y hoy mismo van a venir los ángeles negros, los ángeles, no el grupo musical, van a venir los ángeles negros y van a venir por ti y te van a llevar al lugar que has elegido. Si oyeran eso, muchos se arrepentirían, pero muchos lo han escuchado y ni aún así se arrepienten. Por eso es cierto lo que decía Abraham en la parábola de Lázaro y el rico: permíteme que vaya Lázaro y que le diga a mis hermanos que no tomen, que dejen de drogarse, que dejen de robar, que vayan a la iglesia, porque si no le hacen caso a los profetas, que simboliza a los predicadores, al pastor que predica la palabra, mucho menos le van a hacer caso a alguien que venga de aquí. Y entonces sí es cierto, así fue, así ha pasado. ¿A poco no lo hemos visto? Le hablamos, dirán: no queremos que perezcas. ¿Y cuántos se han muerto en pecado? Entonces Judas también fue advertido. Yo estoy segurísimo que el Señor le ha de ver en las predicaciones, en las palabras, en las conversaciones que ellos tenían, ha de haber lanzado la palabra con la intención de tocar su pecado, que él tenía bien escondidito, pero al no querer se cocinó tanto que explotó la olla y ¿qué? Vendió al maestro. ¿Qué pasó? Ahora vamos al libro de los Hechos 5, y este ya lo hemos estudiado recientemente, ¿verdad?
Pero de igual manera no lo vamos a leer, en 1 al 11 es esto, ¿sí? Hechos 5, 1 al 11. Ananías y Zafira. ¿Te acuerdas que de repente todo estaba marchando bien? El Espíritu Santo estaba obrando en los corazones de los cristianos. Todo era ahora sí que proveído por el Señor, tanto comida espiritual como comida ahora sí que para el cuerpo humano. Había mucha armonía, había felicidad, había gozo, todos se llevaban bien, nadie se veía feo, nadie se decía nada. Todo era conforme al Espíritu que Él quiere que vivamos nosotros, los hijos de Dios, la familia de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué predicamos también el viernes? Que empiezan las murmuraciones. El enemigo empieza a atacar a aquel que se deje, a aquel que le preste oído. Las murmuraciones, no que el hermano fulanito, no que la hermana fulanita, no, fíjese que el hermano fulanito, no, y el hermano, y el pastor no me saludó. Y empiezan con esas cosas a descomponer la obra de Dios. Yo no me preocupo, hermano, no es mi obra, es la obra de mi Padre. Yo solamente se la administro. Yo dejo todo en sus manos. No creas que soy como muchos pastores que voy. Yo no me preocupo, hermano. Yo confío en la predicación de su palabra y confío en Él. Y cuando alguien se acerca a mí, tendrá mi consejo. Tiene mi consejo. Ahora sí que a su servicio. Pero hay veces que yo no voy a decir nada porque yo confío. Yo sé que ese libro es poderoso. Yo sé que su palabra es poderosa. Y yo sé que Él todo lo ve y que Él va a detener aquello que quiera entrar aquí. Yo decía en mi oración, lo que quiera entrar aquí, puede venir un brujo disfrazado y podemos nosotros, hermano, Dios lo bendiga, ven, vamos a comer pollo rostizado. Y de repente el Señor, una de dos, lo va a alumbrar, pero Él no va a dejar de protegernos. Pero ¿qué tengo que estar haciendo yo y tú atento y yo enfocado a predicar este sagrado libro, este poderoso libro? Y eso va a ser lo que va a echar fuera todo eso. No soy yo porque, ya te vi, Dios me dijo, y fuera. No, mi hermano, no soy ese tipo de pastor. Confío en que el basta una palabra para decirle, sal de él. Así como lo hicimos con Mauricio el Berachón. Sal de él, Satanás. Tú no tienes parte en ese cuerpo, no tienes arte en ese cuerpo. Sal de él. Y decía el pobrecito de nuestro hermano, es que ahí está la muerte, ahí está. Sí, ahí está, Mauricio. Pero mira, aquí hay una raya que él no puede cruzar y él tiene una orden y no va a desobedecer esa orden, porque si él se atreve a desobedecer esa orden, se las ve con él. Y él sabe, a veces mejor, el demonio muchas veces sabe mejor que nosotros quién es él y no desobedece. Cuando Dios le dice hasta ahí, él se queda ahí quieto, Te está sacando la lengua y te está espantando, pero no pasa de donde Dios le dice. Y así está especificado, porque así pasó con Job. Sí, ve, pero no toques su vida. Y tiene esa marca ahí. Y se sentía feo, hermano, pero el poder de Dios es más que eso. Satanás, déjalo ya. Le gusta hacer el desorden, le gusta llamar la atención. Y yo, déjalo, Satanás. Tú sabes muy bien que este cuerpo, Dios no te dio permiso para que te lo lleves. Mientras se sacudía, ya me voy. ¿Y qué pasó? Los pecados ocultos estaban ahí a la vista de nosotros. Mira, tienes que dejar de hacer esto, tienes que hacerlo, pero no. Entonces, con Ananías y Zafira, mientras todo marchaba bien en la iglesia, ellos son ejemplo de aquellos que de repente intentan romper, ahora sí que la armonía del pueblo de Dios. Piensan que pueden burlarse haciendo o deshaciendo. Piensan que pueden entrar la hipocresía dentro de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Querían estar frente a todos como que eran muy dadivosos, como que Dios había tratado sus corazones y querían siempre dar, apoyar a la obra de Dios, pero no estaban dando todo completo. Dios quiere todo lo que tú tienes, hermano, por completo. Dale todo lo que eres, hermano. No le des a medias, porque si no, vas a recibir solamente algo, una bendición a medias, y puede que no te sirva. Puede que tu vida siga siendo exactamente la misma. Entonces, con Ananías, ¿qué dijo? Él venían bien contentillos. Con esto nos vamos a Coppel, nos vamos a Electra, nos vamos a Tianguis y nos compramos esto, vieja. ¿Y qué pasó? Ahí estaba Pedrito ya esperando. ¿Por qué permitiste tal cosa en tu corazón y que Dios te tentara con eso? Y ahora de qué me está hablando, pero sí sabía de qué le estaba hablando. Has intentado engañar al Espíritu de Dios.
¿Cómo pudiste hacer tal cosa? Por haber hecho lo que quisiste y haber querido engañar al Espíritu de Dios, por ocultar tu pecado y pensar que puede mantenerse ocultado delante de Dios, viene esto sobre ti. ¡Pum! Cayó muerto. Todavía su esposa tuvo la oportunidad también, pero tenía también el pecado, según ella, ellos bien escondido. ¿Y qué pasó? Destrucción y muerte. ¿Por qué fue que Dios fue tan rígido si había estado mostrando tanto amor, tanta gracia? Para que al pueblo de Dios no se le haga fácil quererle ocultar sus pecados y pensar que pueden burlarlo, siendo Él el Dios altísimo y todopoderoso. Va a frenar muchas cosas, hermano. Muchos en estos días, ya lo hemos dicho, lo dijimos en ese tiempo, muchos piensan que ya Dios no obra de esa manera. Y ya les conté un testimonio que pasó en una iglesia donde Dios permitió que una mujer cayera porque era chismosa, era argüendera, le hacía dramas al pastor, le arremedaba y hacía tantas cosas, pero eso sí, andaba salta y salta en alabanza, levantaba sus manos, lloraba, se postraba, pero su vida seguía siendo la misma hasta que Dios dijo: no me ha entregado todo, piensa que me engaña, piensa que puede burlarse de mí. ¿Y cómo quedó? Precisamente en su engaño, postrada. Todos pensaban que estaba orando, quedó postrada, para que nosotros veamos y tengamos temor de que a él nadie lo va a burlar. Otro pecado oculto. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. Muchas veces la pobreza que podamos tener, o la situación de pobreza que nosotros podamos tener, viene a causa de esto, porque no somos justos delante de Dios. Por eso es importante que nosotros, yo ya lo he dicho, nosotros no estamos obligados al diezmo, pero deberíamos de ofrendar porque se supone que somos personas nuevas. Y al final de cuentas ya hemos platicado para dónde van a ir. Podemos ofrendar un saco, podemos ofrendar un pantalón, 20 pesos para que el hermano, cuando va, hace un calor que da sed allá en Oaxaca, mi hermano, allá en la sierra, para que se compre un refresco al hermano, al que va dirigido se ayuda. ¿Queremos bendición? Hagamos, bendigamos de esa manera. No creo que va a ser para mí. Yo tengo la convicción del apóstol Pablo: trabajo para que Dios me bendiga, me mate, me esfuerzo, hermano, ando corriendo porque ya ayer venía corriendo porque aún no terminaba el mensaje, ya lo tenía bien masticado pero no lo había plantado en la hoja, venía corriendo bien desesperado hasta que lo acabé. Me dije: ya puedo descansar, gloria a Dios. Y pude haber tenido todo el día, pero ¿por qué quiero trabajar, hermano? Para que luego no digan que yo me estoy robando el dinero de los diezmos. Por eso trabajo como el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo así era. Él decía que trabajaba porque la iglesia decía que él se robaba los diezmos, que él se estaba beneficiando, no, para que no digan. Y entonces la palabra llegue de manera pura. Prefiero trabajar y fregarme. Prefiero trabajar, llegar cansado, llegar y tengo hambre, pero ya no me da tiempo. Vámonos a la iglesia a tener la obra de Dios. Pero para que ustedes reciban el evangelio, la palabra de Dios, pero de una manera bien directa. Así no podrán decir de mí: ay, mira, ya el hermano dejó ya tiene como 10 sacos. ¿De dónde los habrá sacado? En mis diezmos, no, ya no le voy a dar, no, le estaba dando. ¿Ves? Le voy a cortar a la mitad. Pecado oculto. Esto fue lo que hizo Ananías y Zafira. El diezmo, el 10 lo cortaste, nada más le voy a dar el 5. Acabo que lo necesita, hasta caro trae. Pero tuve que pasar mi proceso, mi hermano, para que Dios, esperé el tiempo de Dios, aunque yo no veía que la lluvia dejara de caer, esperé en Dios, porque yo sabía que mi Dios me iba a bendecir. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios es poderoso. Pero que me dijeran: sigues creyendo en ese Dios, no te das, sigo creyendo en mi Dios. Y ahora que tengo y veo las bendiciones, veo cómo están los frutos empezando a salir, digo: gloria a ti, Señor. Yo sabía que no me ibas a fallar. Yo sabía que en el tiempo que tú habías tenido me ibas a bendecir. Gloria a Dios. Esta es la visita que nos hizo el pastor. Hubo un propósito por esa visita. ¿Pero qué estaba yo? Señora Isa, que venga tu siervo y vea
Si yo te contara, hermano, hay muchas cosas que tú no sabes, pero yo que conozco la situación y todo eso, pude ver la mano de Dios. Hay veces que nosotros vamos a predicar y salimos predicados. Y yo dije, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de esta casa. Por último, mi hermano, este sí está feo, este pecado. Bueno, todos los pecados son feos, pero este sí está bien impresionante porque trae consigo muchos. Entonces, déjame te leo ahora lo mismo que te leí, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Proverbios 11:24, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El último ejemplo, mi hermano, con esto terminamos este mensaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Tampoco lo vamos a leer porque está bien largo. Lo voy a resumir. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Apúntalo para que lo leas en casita y te deleites allá, chupándote los dedos, leyendo la palabra de Dios. ¿Qué dice? De hecho, esta parte que te quiero mencionar comienza desde el capítulo pasado, mi hermano, desde el capítulo 11. Pero yo solamente voy a mencionar unas partes y te voy a contar cuál es el contexto. El contexto es este. Ya sabemos quién era el rey David. Bueno, el rey, pues un día estaba ahí en su casa, en su castillo, llámale como tú quieras. Estaba ahí ya jefe, como rey que era, ¿no? Y de repente va y se asoma, ¿y qué crees? Ahí estaba casi enfrente una casa, pero estaba una mujer imprudente. Porque ¿por qué se estaba bañando con la ventana abierta? Pero estaba una mujer bañándose, y entonces fíjate cómo es el pecado, y en verdad sí, y Dios nos limpia, y Dios me ayuda a mí también, porque no estoy exento de pecar, también tengo mis batallas. Pero fíjate cómo comenzó el pecado. Lo ve, desde que David ve a Betsabé, aunque él no supiera que ella era casada, ya era pecado, porque Dios sí sabe que ella era casada, y nosotros no debemos de ver a nadie de ninguna manera. Debemos de cuidar mucho nuestros ojos, hermano, porque nos pueden ayudar a pecar. Desde ahí ya estaba el pecado. Pero fíjate cómo no solamente fue de un momentito y dijo, ¡ay, santo Dios! Digo yo muchas veces a mis compañeros, un día llegó un muchacho de 18 años, mira esto, y me enseñó una foto y era una mujer, y le digo, santo Dios, mis ojos castos no pueden ver esas cosas. Ay, ¿a poco te vas a espantar? Le digo, no me espanto, pero yo soy siervo de Dios, yo no puedo andar viendo esas cosas. Y más me quedó viendo como diciendo, este marciano, ¿de dónde viene? Porque a todos los hombres les gusta ver eso. Y no quiere decir que no batalle, sí batallo, es una pelea como hombres, es una pelea para nosotros. Pero ¿sabes qué es lo feo? Que ahora las mujeres, no nada más los morbosos son los hombres ahora las mujeres también son bien morbosas. Entonces, me llama la atención que David se quedó viendo, pero no volteó la mirada. Se siguió, se concentró y verla cómo se bañaba. Siguió todavía ahí más. Hasta que se empezó a maquinar aquí. Llegó al corazón, y cuando llega al corazón, se va a hacer obra, se va a hacer realidad. ¿Qué dijo? Pues soy el rey. Tráeme a la mujer esta, la trajeron. ¿Cómo le iba a decir ella que no al rey? Debió haber dicho que no, pero la cosa es que no le dijo que no. Total, Betsabé quedó embarazada. Y Betsabé era casada. Su esposo se llamaba Urías. Cometemos el pecado, hermano. ¿Qué es lo que queremos hacer? De repente le dice Betsabé, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada. ¡Santo Dios! ¿Y ahora qué queremos hacer? Esconder el pecado. Queremos esconder todo. Nos acacharon viendo revistas cochinas, que viene mi mamá, y las escondemos luego. Y entonces, ¿qué quiso hacer él? Esconder el pecado. ¿Sabes qué? Mira, dale unas vacaciones a Urías, dile que yo el rey digo que pues me ha servido muy bien, dale sus vacaciones, que venga a su casa, con la intención de que Urías se uniera a su mujer, y entonces le echaban la culpa a Urías de que era su hijo de él y no de David. Qué listo soy, ¿verdad? Oh, soy brillante. Oh. Ya no nos faltaba que hubiera dicho, ay, gracias a Dios, gracias Dios. Así somos hermanos. Pero no acabó ahí, mi hermano. Todavía siguió algo más. ¿Qué crees que siguió? Que no funcionó porque Urias, no, pues estamos en tiempo de guerra. ¿Cómo? Yo soy un hombre,
soldado, un teniente, un miembro del ejército hecho y derecho. ¿Cómo crees que estamos en tiempo de pelea? Voy a ir a perder el tiempo durmiendo. No, ¿sabes qué? Si me dejas estar aquí, pues sí, me voy a quedar aquí, pero me voy a quedar a la puerta del rey para cuidarme. Y David desesperado, no se va. ¿Sabes qué? Emborrachen para que luego se vaya a su casa. Lo emborrachó, pero en vez de irse a su casa se quedó dormido ahí. Santo Dios, así Dios nos empieza a avergonzar. Y Él nos está diciendo, y todavía piensas que vas a salir. Confiesa tu pecado, hijo. Yo te quiero perdonar. Yo quiero, pero no estamos. Acabo que no me pasa nada. Y luego, pensamos que podemos burlar a Dios. Pero no acaba ahí, mi hermano. Todavía hay más cosas. Híjole, pues aquí se quedó dormido. Hasta que no le quedó otra. ¿Sabes qué? Pónmelo hasta el mero frente de la batalla, carne de cañón, porque sabía que iba a morir ahí. Y sí, muerto el perro, pegó la rabia. Lo puso hasta el frente. ¿Qué pasó? Sí sucedió eso. Lo mataron y murió. San se acabó. Ahora, cuando se la que está embarazada, no, pues ya es viuda. Es viuda, entonces yo tengo el derecho y puedo agarrarla como esposa. Pudo y podía haber burlado a todo el pueblo, a todo su ejército, pero se le olvidó quién era su Dios. Ese Dios que le había dado la victoria en tantas batallas, se le había olvidado que es omnipresente, que es omnisciente, está en todas partes y que Él todo lo sabe. Se le olvidó David, su Dios grande. Entonces, Dios es justo, mi hermano. Dios es justo y Él no va a dejar que las cosas que nos hagan a nosotros, a veces nosotros queremos agarrar y hacer justicia por nuestra propia mano. No, hermano, déjaselo a Dios. Dios en el momento adecuado y de la manera que Él quiera te va a hacer justicia. Que te robaron, déjalos, hermano. Pídele a Dios, Dios te va a hacer justicia. Que te quitaron, déjalos, Dios te va a hacer justicia. Confía en tu Dios, tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Confía en tu Dios, confía en tu Padre. Él te va a defender. No te ensucies las manos. Mía es la venganza, dice el Señor, y yo daré el pago. Y así pasó con David. David decía, no, pues ya, pensaba que tenía bien escondidito y oculto su pecado, pero ¿qué crees? Los pecados de Dios no están ocultos. Por más que nosotros nos engañemos, los pecados Dios nos los sabe. Hermano, entrégale tu pecado mejor. Hermana, entrégale tu pecado, porque si no, la olla, después de esta predicación, la olla express está por explotar. Y no quiero que Dios te avergüence, ni quiero que recibas destrucción y muerte. Capítulo 12. Natán amonesta a David. Eso sí lo vamos a leer de corridito. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad. O sea, viendo esto, él pensaba que ya se había acabado todo. Dios dice: Natán, ve, cuéntale esta parábola a David. Va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque la sangre de Urias le estaba reclamando. Entonces dice: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Qué bonita historia, qué bonito, ¿ah? Y 4, y vino uno, o sea, todo feliz, como la iglesia cuando empezó a armarse, así estaban todos bien contentitos. Ay, mi hermanito, te amo mucho en Cristo. Ay, mi hermanita, gloria a Dios, mira, ten un chicle. Ah, mira, dale una mordida de mi taco. Bien contentos todos. Pero ¿qué crees? Fíjate lo que pasa. Entonces dice: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Entonces se encendió el furor de David. Fíjate cómo somos, hermano. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos
porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, desgraciado. ¿Qué tipo de hombre se le podría llamar a ese hombre? No, eso es maldad, eso es de lo peor. Yo no entiendo por qué hay gentes así en el mundo. Y así somos. Pero fíjate, entonces Natán le dijo a David. ¿Quién le dijo? ¿Fue Natán? Dios mismo. Fue Dios el que le dijo a David: tú eres aquel hombre. Para criticar el pecado ajeno somos bien buenos. No, ya viste a la hermana, no me saludó el pastor, pero ahí sí va con su hermano, con su hermana, y hasta de abrazo lo saludó, y a mí. No, y somos bien buenos para criticar el pecado ajeno. Somos buenísimos para decirle que se murieron sin Cristo, se van a ir al infierno. Pero cuando se te muere tu abuelito, se te muere tu tía, ahí sí, ay, Dios lo salvó, porque Dios, ahí sí empiezas a justificarte, ahí sí ya no. Juzgas de la misma manera que estabas juzgando a tu hermano y a las otras personas. Y David estaba molesto, mandó juicio de muerte porque conocía la palabra de Dios, sabía cuál es el sentimiento de Dios. Hasta que Dios le dijo: ese hombre eres tú mismo dices el veredicto, yo no lo dije, fuiste tú por tus impulsos, por tu emocionalismo. Así ha dicho Dios, Jehová, Dios de Israel. Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Y así me pagas? Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Pero eso sí, somos buenos predicadores. Me sé toda la Biblia de memoria. He visto 1000 videos. Tengo muchos libros que hablan de muchos escritores. Tengo concordancia bíblica, tengo concordancia de hebreo, de griego, tengo libros de homilética, de apologética, tengo libros de hermenéutica, exégesis, pero pasé por encima de la palabra de Dios. Gloria al Señor de los ejércitos. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, siendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y ahí le revela su pecado escondido. Pero fíjate que hay algo de admirar, y no digo que peques, hermano, tienes permiso para pecar, no, evita mejor todo eso, porque vino de ahí una consecuencia grandísima a la casa de David. Cuando él le dice, cuando Dios por medio del profeta Natán le revela su pecado, David actuó como un hijo de Dios. ¿Y qué hizo? Se arrepintió, aceptó su culpa. No dijo: es que es el pastor, es que esto, es que me han dado evangelio contaminado. ¿Y por qué seguiste ahí? Hay personas de ahora que ya saben del evangelio contaminado y siguen en iglesias que les dan evangelio contaminado. ¿Por qué? Porque ahí no se descubren los pecados ocultos, al contrario, ahí se los esconden. Ahí como que el pecado está ahí, se lo estoy viendo al hermano Pedrito y le hago así: no, sí, hermano, es malo que hagan esto, es malo que hagan lo otro. El pastor se hace de la vista gorda. Eso es cobardía, es pecado delante de Dios. Porque estamos siendo marionetas de ¿qué? Del pecado. Nuestra misión es precisamente hablar palabra, mensajes que están inspirados en la palabra de Dios, para que el congregante, el oyente, pueda saber que hay un pecado oculto y lo trate. Y de repente: pastor, mire, yo estoy en esta situación, ¿qué hacemos? Yo te voy a dar el consejo que está aquí. Siempre va a estar este libro en mi mano cuando yo te aconsejo. No te voy a decir: mira, es que Sigmund Freud, es que psicológicamente, no, yo no hablo payasadas. Te voy a hablar de la palabra de Dios. Te voy a decir: mira, estuvo muy mal lo que hiciste, pero mira, Dios quiere que procedas de esta manera para que seas limpio. Entonces, a raíz de eso, ¿por qué con tamaño pecadote? O sea, que primero fue adúltero, segundo, mentiroso, tendía trampas, después de eso fue asesino, y después de eso peor, quiso mentirle a Dios, quiso esconderle el pecado a Dios.
Pero eso sí, ya me lo imagino también con sus manitas levantadas en la mañana. Oh, gracias, Señor, porque me has dado todo eso. Oh, gracias, Señor, porque esto y lo otro. Pero aún así, el Señor dijo que él era varón conforme a su corazón. ¿Por qué? Te voy a predicar a la siguiente vez el Salmo 3 para que entiendas por qué David era varón conforme a su corazón. Y una de esas razones está porque él reconoció y procedió de la manera que tenía que proceder. Se arrepintió y entonces ahí pasó algo que dice Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, pero no tiene punto final, hermano, ni tiene coma, dice, es corrido, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Quieres alcanzar misericordia delante de Dios? Apártate de ese pecado y vas a alcanzar misericordia, mi hermano. Eso hizo David y alcanzó misericordia. Pero la consecuencia de su pecado, esa Dios no la frenó. La pudo haber frenado, pero entonces estaría faltando a su justicia que él mismo dijo. Y Dios es justo. Entonces, a raíz de eso, ya para terminar, mi hermano, con eso termino, salió este salmo que David cantaba. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esto es el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio, y he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahí te va otro pecado, hermano, oculto. ¿Por qué dice David que en pecado me concibió mi madre? Aparentemente es porque es que pues así son todos, es que pues antes de ellos somos pecadores y esto. Pero si leemos la historia de David, mi hermano, nos damos cuenta que a él como que lo hacían a un lado. Los hijos realmente de Isaí estaban ahí bien, eran guerreros, él los entrenaba, pero a su hijo el otro lo tenía allá cuidando ovejas. Muy posible que David era medio hermano con los otros hermanos, porque en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está revelando aquí? Es poderosa la palabra, ¿verdad? Si la leemos de corrido no la entendemos, no podemos ver lo que está aquí. Entonces dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Luego lo explicaremos de una forma más clara. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado, mi hermano, cuando una persona anda así en la alabanza y que no, como que no tiene gozo. Si no tienes gozo en la alabanza, mi hermano, tal vez tengas un pecado oculto que te está impidiendo gozarte. David ya no tenía ese gozo. ¿Y qué hacía? Dicen los cantos: David danzaba en la presencia del Señor. En la mañana desperté con un canto que dice: levantaré mi bandera en el nombre de Jehová. Y luego dice: yo danzaré como David. Con esa canción me levanté y dije, pues, yo danzaré como David. Pero David cuando pecamos, sabemos que pecamos delante de Dios y estamos muy al impío, sin haber quien lo persiga. Pensamos que los ojos nos están viendo, pero nadie nos está viendo, y vamos y nos sentimos que nos quieren robar. ¿Y quién nos quiere, hermano, a veces? Pero nosotros nos sentimos de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos un pecado. Sabemos que estamos en pecado. Entonces continúa diciendo:
Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué crees que a veces no nos hacen caso? Porque andamos a lo mejor en pecado. Aunque le recitemos y le inventemos nuestros mejores sermones y yo me sé la Biblia, de hecho al revés. Te hablan, tú ya tienes un versículo, ya tienes otro. Ni siquiera quiere hablar, nada más que va a respirar. Tú ya le soltaste 3, que se arrepienta, pero tú no te arrepientes. ¿Y qué pasa? No hay frutos. No vienen a la casa de Dios. Lo toman por palabrería. Es palabra de Dios de este libro, pero suena hueco, suena vacío. Entonces dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. ¿Qué tenemos que cantar en las alabanzas? Su justicia. Levanto mis manos. Esos no son cantos que hablen de esto, mi hermano. Es un canto para mí, me estoy cantando a mí, cantando mi pobreza, mi desgracia. Yo danzaré como David. Dice: levantaré mi bandera en el nombre de Jesús. Esos son cantos que te levantan el ánimo, mi hermano. ¿Por qué? Están empeñados en Él. A mí me toca mucho, por ejemplo, pero hablo de la adoración, pero me toca mucho ese canto que canta el hermano Patricio. Ese que dice: déjenme alabarle a Dios, déjenme cantarle a Dios. Y siempre que lo veo al hermano digo: gloria a Dios. Hermano, lo interpreto de una manera que se me enchina la piel, digo: gloria a Dios. Y me quedo pensando: sí es cierto, debemos hacer un lado todo y Señor, hermano, no me vean a mí, déjenme alabar a mi Dios. No se fijen quién soy yo, si sé o no sé, déjenme alabar a mi Dios. Esa alabanza sube como incienso grato delante de su presencia. Versículo 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿De quién? ¿Tu alabanza? ¿De quién? De Dios. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hasta ahí, mi hermano. ¿Por qué no oramos y le damos gracias al Señor? Hermano, hoy te quiero pedir, te quiero pedir, hermano, te quiero dar el consejo que si tú tienes un pecado oculto, lo confieses delante de Dios y que Él te limpie. Eres tú y Dios. Pero si tú tienes un pecado oculto y no lo quieres sacar, es tu responsabilidad. La palabra ya se predicó. Ahora ya sabes qué es lo que pasa. Ponte a cuentas con Dios, mi hermano. Ponte a cuentas delante de Dios, porque no lo vamos a poder burlar, no lo vamos a engañar, y no va a cambiar su escritura por amor a nosotros. Su palabra ya está escrita y no se va a mover. Y hay de aquel que le quite o aquel que le agregue. Vamos a orar y a ponernos cuentas delante de Dios. Señor mi Dios, como dice ese bello canto,